Muy bienvenidos a Análisis PM, hoy con Carlos Pañi. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Juan. Bueno, en un día muy especial, el primer paro general y nacional al gobierno de Mauricio Macri. Obviamente, Carlos se va a referir a ese tema. Hubo muchas publicaciones en las redes, en los medios, por supuesto, en las redes también, de todo tipo. Gente que no trabajó, gente que trabajó en esta lucha para mostrar la disparidad del paro. ¿Vos qué crees? Vos, mucha gente que trabajó, que no trabajó. Creo que es muy difícil evaluar la dimensión de un paro cuando no tenés medios de transporte. La clave de un paro general en una sociedad que en general se moviliza relativamente, ahora hemos tenido ejemplos de mucha movilización social, pero si vos no ponés medios de transporte, lo más probable es que tengas, como decía hoy algún dirigente kirchnerista, un domingo. Anoche era muy curioso en la ciudad de Buenos Aires, abarrotados todos los restaurantes. Sí. Es decir, que había mucha gente que ya daba por descontado que al otro día se levantaba tarde, Exacto. Eventualmente no iba a trabajar. Y había mucha gente en los parques y plazas, tal cual, por la tarde como un domingo. Por eso decían que es como un domingo. Claro. En las grandes ciudades se sintió mucho el paro. En Rosario se sintió mucho, en Córdoba se sintió mucho, acá se sintió mucho, por esta razón que distorsiona un poco la evaluación de una medida de fuerza que no tenés medio de transporte. ¿Hasta dónde ese nivel de acatamiento se corresponde con el nivel de malestar social de la huelga? Es difícil saberlo. Difícil saberlo. Esta es una característica de este paro. La otra característica es que no sabemos tampoco si expresa la situación política de la CGT. ¿Por qué? Porque como vimos esta semana que está terminando, hay alineamientos distintos dentro del sindicalismo. Sí. Estamos en una época de cosas raras, donde los partidos políticos están muy fragmentados, medio disueltos. Esa rareza de la vida política que hace que ya los dirigentes peronistas no estén del todo alineados con el peronismo y que los dirigentes de fuerzas políticas opositoras como Cambiemos, etcétera, no estén todos alineados en la misma posición, se empieza a notar también en la estructura sindical con mucha claridad. Por ejemplo, semana de paro general, el presidente convoca a un acuerdo por la obra pública y tenemos en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno a dos sindicalistas muy caracterizados como José Luis Lingeri, conocido como Mr. Cloro, y Gerardo Martínez de la UOCRA. El presidente empieza a hablar y, claro, los castiga porque les dice que él no entiende el motivo de este paro general. Ellos sienten, al final vinimos, casi te diría para darte una mano y mostrar que a pesar del paro general tenés cierto consenso con algún sector del sindicalismo y nos castigaste. Claro, un reto público. Sí, yo creo que Macri, después vamos a hablar si querés un poquito de cómo Macri no ve, no piensa, siente al sindicalismo. Claro, muy bien. Creo que hay un componente emocional ahí muy interesante. Hoy, ¿qué trataba de demostrar el gobierno? Y ha habido muchas expresiones del gobierno tratando de demostrar que la gente fue a trabajar o que mucha gente fue a trabajar. De hecho, hay en la cuenta de Twitter de Iguacel, del director de Vialidad Nacional, él se encarga de mostrar fotos de, acá las estamos viendo, trabajadores de la construcción en el día de hoy, dice... En la ruta 7. En la variante de Giles, dice. Con minúscula. No es que está diciendo que son giles los que fueron a trabajar y permiten que él emitan este tuit. Claro. Giles se refiere a San Andrés de Giles, con mayúscula debería ir. En otros tuits lo corrige. Bien. Lo que nos quiere decir es, la gente de la construcción siguió trabajando. Otro homenaje del gobierno a Gerardo Martínez. Yo no sé si Gerardo Martínez seguirá yendo a la Casa de Gobierno por cuánto tiempo, porque es el que más ayuda y al que más lo castigan. Fue al acto de la Casa de Gobierno, le dijeron ustedes... Además, el presidente dijo mafia, que para ellos mafia la sienten la palabra. Después aparecen estas fotos del propio gobierno que dicen, ahí lo tenemos a Macri, este es Gerardo Martínez, y este es Cloro, ¿no? Sí, Lingeri. Claro, ahora del único sindicato que muestran cómo la gente va a trabajar es de la UOCRA.
no de la UOCRA del conurbano, no de la UOCRA de La Plata, que no responden a la conducción nacional. Ahí hubo un paro también importante. Pero en el interior del país el gobierno muestra que en muchos lugares las obras se hicieron. Vos sabés que el tema de la obra pública para el gobierno es estratégico, también para Martínez es estratégico, y por lo tanto hay una alianza objetiva ahí, como hay una alianza objetiva con Lingeri, porque también en obras AISA, el sindicato se llama Obras Sanitarias, respondiendo al viejo nombre de la empresa, también hay una cantidad de obra pública que ellos negocian con Frigerio, que es el ministro del Interior de Obras Públicas. Exacto, con Chain también, Daniel Chain como secretario de Obras Públicas. Que se fue. Tal cual. Ahora, el Lingeri es de Obras Sanitarias, pero prácticamente no maneja AISA. Bueno, siempre manejó AISA. De hecho, durante buena parte del kirchnerismo, casi te diría desde la estatización, de Aguas Argentinas, Carlos Ben, que era, no el Carlos Ben de Dualde, que era vocero de Dualde, otro Carlos Ben, que es un hombre de Lingeri, y manejó Aguas Argentinas, AISA a través de este funcionario. Y es más, la Cámpora siempre quiso entrar ahí y Cristina decía, no, ahí no, eso es de Lingeri. Claro. O sea, gran identificación con el gobierno anterior, gran identificación con este gobierno, porque Lingeri maneja en alguna medida la Superintendencia de Salud, es decir, la caja de las obras sociales, que el macrismo con cierta ingenuidad le otorgó al sindicalismo de entrada sin pedir nada a cambio. Es un dato importante porque Lingeri manejaba la misma oficina, solo que el superintendente era él, con Carlos Menem, de quien también era íntimo. Es decir, Lingeri es un caso extraordinario de habilidad política, de viveza y de capacidad para cambiar de piel. Acá lo vemos ahora con Macri. Bien. Entonces, el gobierno intentó con fotografías, con relatos o discursos o declaraciones, mejor dicho, demostrar que hubo gente que trabajó. Exacto. Por supuesto que el sindicalismo dijo el paro fue acatado en gran parte del país. Y sobre todo el kirchnerismo. Intendentes kirchneristas, como el intendente de Escobar. Sí. Muy duro. Te diría que hoy el intendente de Escobar es tal vez del corazón del kirchnerismo. Obviamente todo el sindicalismo opositor y partes también de la CGT que están muy a favor de este paro, a diferencia de los gremios más o menos aliados del gobierno. Bien. Y esto es interesante porque quiere decir que hay una tensión dentro de la CGT que hace que un sector kirchnerista que está con los grandes sindicatos diga, no, nosotros queremos ir a la confrontación con Macri. Fíjate, mira esta foto. Bueno, esto es Pablo Micheli con la CTA en el acto de la CTA, Baradel, de quien después vamos a hablar, porque hoy hay unas novedades específicamente del gremio docente. Pero este señor, camisa azul. Sí, se llama Francisco Gutiérrez. Que está afeitado, pero lo llamaban el Barba Gutiérrez. Lo siguen llamando el Barba que se haya afeitado. Ex intendente de Quilmes. Muy buena referencia. Dos periodos, ¿no? Sí, y era el intendente de Cristina en el conurbano. Estuvo detenido en los 70. Exacto, un militante de izquierda que fue desplazado de la intendencia de Quilmes por Martiniano Molina, a quien él despectivamente llama el pizzero, por no llamarlo cocinero. Chef. Bueno, obviamente debe estar muy enojado con el macrismo porque le sacaron la posición de poder político que tenía. Él es miembro del Consejo Directivo de la UOM. Claro, fue obrero metalúrgico. Igual que Hugo Curto. Fue sindicalista metalúrgico. Obrero metalúrgico, hay que remontarse mucho más atrás en la historia, igual que Curto. Es una vida de sindicalista. Curto era sindicalista hay entramados interesantes. Hoy hablamos de Martínez. ¿Martínez qué? ¿UOCRA? Sí. Bueno, ¿SOCMA qué hacía? Construcción. Exacto, sí. Quiere decir que Mauricio Macri a Martínez lo conoce de ida y vuelta. Probablemente a Hugo Curto, que también sindicalista de la UOM, desplazado, ahora no por un pizzero, sino por un periodista, Diego Valenzuela, en 3 de febrero, no sabemos cómo le llamará el periodista Curto, también forma parte del directorio del secretario de la UOM. Los dos, tanto Curto como el Barba Gutiérrez, presionan dentro de la UOM para que la UOM se alinee con el kirchnerismo en la vida político-electoral y con la CTA en el conflicto social. ¿Qué quiero decir? Que hay sindicatos como la UOM, dirigentes como
Gutiérrez o Curto, que formando parte de la CGT ya están yendo a los actos de la CTA. Y hay dirigentes como Lingeri o Martínez que formando parte de la CGT van a actos de la Casa de Gobierno. ¿Cuánto tiempo puede durar esa convivencia? La pregunta es clave, no para entender el paro de hoy, que disimula muy bien esta fractura. La pregunta es clave para saber lo que viene. Porque si le preguntamos al señor Gutiérrez, bueno, ¿y ahora cómo sigue después del paro la relación con Macri? Sí. Doble paro. Y si le preguntamos a Martínez o a Lingeri, nos va a decir, y no sabemos si queremos hacer otro paro. Porque si además con el paro alimentamos electoralmente a la oposición más dura del gobierno, que es Cristina, y un día, si le va bien, nos va a comer a nosotros. ¿Por qué? Porque para Cristina todo el sindicalismo de la CGT, todo, haga paro o no haga paro, es un sindicalismo traidor, que la dejó. Este es el sindicalismo de Cristina. Baradel, Micheli, que se fue de la CTA a una CTA antikirchnerista y ahora vuelve, y Yasky. Y acá está un dirigente importante de la UOM. ¿Qué quiero decir? Que a partir de ahora empieza un tironeo interno importante dentro de la CGT y alineamientos distintos dentro del oficialismo. ¿Cómo mira Macri todo esto? Te iba a decir, al principio planteabas, ¿cómo lo siente Macri esto? Bueno, yo creo que Macri tiene que si lo hipnotizamos un día y lo traemos acá hipnotizado, nos va a decir barbaridades de los sindicatos. Es un hombre que como empresario, y esto es muy del empresario, y con su visión que tiene de la economía, cree que el sindicalismo es un enorme problema en la Argentina. ¿Por qué? Porque representa un costo importante en la Argentina. Hay quienes dicen que no, que este sindicalismo, comillas, burocrático, es la mejor ventaja que tiene el capitalismo en la Argentina. ¿Por qué? Julio Sanguinetti, genial expresidente de Uruguay, brillante siempre, dice, conoce la Argentina como nadie, dice, la diferencia entre Argentina y Uruguay es que nosotros tenemos, o teníamos, porque ahora las cosas en Uruguay han cambiado, un sindicalismo antisistema, tipo trotskista, más parecido al de Yasky o al de Baradel. Ustedes tienen la ventaja relativa de tener un sindicalismo que es el sindicalismo de los Gerardo Martínez, de los Lingeri, de los Cavalieri, que es un costo del sistema, no es antisistema. Es prosistema y salen caros. Caros no en términos personales solamente, caros en términos de lo que significa el costo laboral en la Argentina. Dicho, notita al pie de página, léete si tenés tiempo una excelente carta de lectores que salió en La Nación el domingo pasado, que se llama Busco Gremio. Bien. Es la historia de un muchacho que tiene un local en Palermo de venta de artículos argentinos y cuenta el ataque piraña que sufre de distintas organizaciones sindicales para tener que pagar distintos servicios. Entonces dice, busco gremio frente a esos sindicalistas, alguien que me represente. Bien. Macri mira así, mira como esa carta de lectores. Ahora, desde un punto de vista estratégico para su gobierno, habría que mirar tras la cerradura de la reunión de gabinete de este martes pasado y verlo a Macri diciendo, para mí este conflicto es clave. Como fueron claves determinados conflictos en el fútbol. Nota al pie de página para los que no entienden. Maradona, por ejemplo. Yo me tengo que pelear con un grandote. En Boca. Muy bien. Si no me peleo con un grandote, se me va a animar cualquiera. Claro. Entonces tengo que ver quién se me anima y con quién me peleo. ¿Por qué? Porque el conflicto ordena. Y yo creo que él ha elegido al sindicalismo como una forma, como un eje de conflicto. ¿A cuál? A todo el sindicalismo, porque tiene dos problemas. Con el sindicalismo estatal tiene un problema que es que una de las prioridades de su gobierno es bajar el gasto público. Entonces ahí vas a tener gente que obviamente va a resistir. ¿Qué quiero decir? Cuando Baradel, del sindicato de docentes, o Pablo Micheli, de ATE, miran que el señor Duhovne está reuniéndose con los ministros de Hacienda de las provincias para ponerle un límite al gasto y que no se puedan aumentar más impuestos. Y tomar empleos públicos. Y dice, eso es mi sueldo. Claro. Ese es el límite que le están poniendo a mi reclamo. Otra cita. Revista Crisis, una de las revistas más inteligentes que hoy produce la izquierda en la Argentina. Entrevista a Pérsico y el Chino Navarro. Movimiento Edita. Pérsico dice una cosa brillante.
Nosotros somos los que podemos hacer fracasar desde los movimientos piqueteros el gobierno de Macri, porque tenemos una llave. No le vamos a permitir bajar el gasto público. Eso es entender la política de Macri y entender cómo boicotearla. Claro. Bueno, lo vamos a obligar a gastar. Lo vamos a obligar por lo menos a no dejar de gastar. Y si después ves las negociaciones del gobierno con los piqueteros, lo están logrando. Ya le sacan 3.000 millones de pesos que tienen que empezar a ser pagados desde ahora. Y la obra social de los desocupados y una cantidad de ventajas que van por afuera del sindicalismo. Es como un sindicato de ultrapobres. Entonces Macri ve esto. Cuando vos me decís, ¿por qué el conflicto? Y el conflicto porque está viendo que ahí hay un límite para su política. Lo otro es bajar los costos de la economía en general. Y detrás de cada costo está el costo del Estado, está el costo... Por ejemplo, ¿cuánto sale por logística traer una tonelada de soja desde Salta a un puerto del río Paraná? Sale mucho más caro que llevar esa tonelada a China. A Rotterdam, por lo menos. Sí. Bueno, detrás de eso, ¿cómo se llama ese costo? Hugo Moyano. Bueno, por ahí no es el peor sindicalista para Macri, porque ya vimos que lo pusieron en la AFA los aliados de Macri, junto con Chiqui Tapia, que es el yerno de Moyano. Sí. Pero ahí hay un conflicto. A la larga, si Macri quiere bajar el costo del transporte en un país que exporta commodities, bueno, va a tener que mirar todo lo que está haciendo Macri en términos ferroviarios con Belgrano Norte. Dietrich, es todo contra Moyano, que vive del camión. Y así, si miramos distintos sectores, fíjate que tal vez no sea por la vía del conflicto, pero lo que estábamos mirando recién de la foto de Gerardo Martínez y Lingeri es un acuerdo para bajar los costos laborales del sector de la construcción. Hizo otro con el Sindicato de Petroleros de Neuquén para bajar los costos laborales de Vaca Muerta, digamos. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos frente a un nudo de este momento histórico y de este programa económico. Entonces... No hay solamente una inspiración emocional subjetiva de un tipo que fue empresario toda la vida y cree que el sindicato es el que te impide progresar en la empresa. No hay solo lucha de clases, por ponerlo en términos marxistas. Bien. Hay también una forma, si querés, más arquitectónica de ese conflicto que tiene que ver con la política económica en general. Tenemos que hacer un corte, pero antes querría hacerte una pregunta para resumir todo este primer bloque que has planteado tan claramente, y es... Dos personas que se van a enfrentar, digamos, Macri por enfrentar en términos democráticos y de convivencia, sí, enfrentamiento, digamos, no violento, pero enfrentamiento político. Macri, el sindicalismo. Atrás del sindicalismo, el trabajador, podemos decir. Atrás de Macri, ¿quién? Bueno, yo no sé si podemos hacer esa clasificación. No lo tengo tan claro. La gente de la marcha del sábado. Porque hay un problema de representatividad del sindicalismo. Y te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo que es muy interesante. Te invito a que veas cuál fue el aviso de la CGT para promover este paro de hoy. Hicieron un aviso bastante bien hecho. Sí. ¿Qué eran? Chiquitos. Uno podría decir trabajo infantil, irónicamente. Eran los nietos de ellos, en algunos casos los bisnietos de ellos, que decían... Vamos al paro para que haya trabajo para papá, digamos, ¿no? Era una escena muy infantil, dulcísima, enternecedora. ¿Por qué? Porque si se muestran ellos, les termina pasando lo que les pasó en la movilización, que los bajaron del palco a los piedrazos como si fueran malos actores. Claro. Entonces, ya que nombramos la palabra actor, ¿cuánto representa realmente este sindicalismo al trabajador? Es un gran signo de interrogación. ¿Cuáles son los métodos de elecciones del sindicalismo internos? ¿Cuál es el nivel de representatividad hoy de cualquier organización, también la sindical? No estoy haciendo una pregunta solo para cuestionar la institución sindical. ¿Cuánto representa hoy al hombre de fe las iglesias? Claro, tal cual. ¿No? ¿O cuánto representa un partido político al ciudadano que vota? Entonces... Pero cuando Macri va adelante ahí, mira atrás y a quién ve. Yo creo que Macri todavía no ve a algunos sindicatos. Cuidado, porque Gerardo Martínez no es tonto, no va por tonto al acto de Macri. Va porque sabe que si Macri está condenado a hacer un gran plan de obra pública, porque por otro lado le cuesta reactivar ese plan de obra pública, acá tenemos el aviso. Sí. Este es el aviso del sindicalismo. Mirá, si este chico
no es encantador, no es divino. Obvio. Ahora sacalo y poné la imagen de Moyano ahí. ¿Qué Claro, te da? claro, sí. ¿No? ¿Por qué te reís? Bueno, porque es de No las estoy haciendo imágenes un más chiste. impopulares. ¿Eh? Sí, estás haciendo un chiste, bueno. Bueno, sigo. Digo, Gerardo Martínez va porque ve que este modelo económico, que está muy apalancado en la obra pública, le sirve a él, lo mismo que Lingeri. Cuando Guillermo Pereira, que es un dirigente durísimo de los petroleros de Neuquén, se sienta a discutir otras condiciones para Vaca Muerta, sabe que Vaca Muerta puede ser un negocio que a él le multiplique su poder por 5 o 6 veces. Cuando el Momo Venegas de Guatre, que es el más sincero de todos, dice, me hago del PRO, casi se hace del PRO, es el único sindicalista abiertamente oficialista, ¿qué dice? Y yo soy dirigente del sector agropecuario. Este es un modelo que al sector agropecuario ya le empezó a dar cosas y que si esto camina, yo voy a caminar también. Quiero decir, todavía no tenemos claro, pero me parece que la división de la CGT también tiene que ver con determinados sindicatos que empiezan a ver que si esta política económica avanza, van a querer ser aliados de esta política económica. Pero la gran decisión la van a tomar después de las elecciones. ¿Hacemos Si el Macri corte? gana, Sí. va a haber un sindicalismo completo que va a decir, señor, vengo aquí en auxilio del vencedor, como han hecho siempre. Bueno, nos queda, después del corte, el conflicto en la provincia de Buenos Aires con los docentes, la figura de Baradel y esto último que ocurrió hoy, la judicialización con una jueza de La Plata que pide que haya paritarias nacionales. Exactamente. ¿Lo vemos? Lo vemos. Ya venimos con Análisis PM con Carlos Pagni, no se vayan. Seguimos en Análisis PM con Carlos Pagni, nos metemos de lleno en el conflicto bonaerense docente que apunta a ser el conflicto más largo de la historia reciente de docentes en la provincia de Buenos Aires. Hoy la jueza Dora Eva Temis de La Plata saca un fallo por el cual le obliga al gobierno nacional a la famosa paritaria nacional. El gobierno, por supuesto, va a apelar. Las clases siguen sin darse, aunque también es dispar el acatamiento del paro. ¿Cómo se resuelve? Bueno, es difícil de resolver. Yo creo que este es un conflicto de difícil resolución y que lo que vamos a ver a lo sumo, tengo la impresión, es un desacuerdo acordado o un acuerdo del desacuerdo entre el gobierno nacional, el gobierno de María Eugenia Vidal y el sindicato, el SUTEBA, y los sindicatos que están todavía en el conflicto en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Primero, es un conflicto largo, pero que se ha desinflado muchísimo. Yo te diría que hoy el paro ya no es un instrumento de Baradel, un instrumento eficiente de Baradel por 2 razones. Primero, porque el acatamiento ha descendido en toda la provincia a 20% más o menos. De 70 con el que arrancó, que no es 90 como arrancaban los conflictos docentes en la época de Daniel Scioli. Arranca con 70, baja a 40, hoy lo tenemos en 20. Muy probablemente ha tenido un efecto muy importante el descuento del salario. Claro. El que para no cobra. Ley sagrada para Macri. Macri siempre dice, yo logré el comienzo de clases todos los años siendo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque la primera vez desconté y no negocié el descuento. Entonces, el acatamiento se ha reducido mucho. ¿Dónde se concentra ese 20% de inactividad docente? El conurbano. En las secciones de la lista multicolor, que es la lista trotskista de Romina del Pla, dirigente del Partido Obrero de Lomas de Zamora, que va a enfrentar a Baradel en una elección interna el 17 de mayo. O sea que en la medida en que el conflicto sigue, se alimenta la lista opositora de Baradel. O sea que Baradel acá está en una tensión entre una mujer del Pla que quiere quedarse con su sillón, dificultosamente, nadie calcula que el trotskismo puede ganar la elección del SUTEBA, pero el conflicto ya trabaja más a favor de sus opositores internos que de él mismo, y otra mujer, María Eugenia Vidal, que es la ganadora política de este enfrentamiento. Ya. Sí, me parece que María Eugenia Vidal hizo un negocio político espectacular con el discurso que implementó y la bandera que adoptó para encarar el año electoral. Más te diría, Macri mira
y yo creo que le tiene envidia y que si en alguna medida Macri está confrontando abiertamente con los sindicatos es porque dice, ya hice la prueba piloto, que es María Eugenia en la provincia de Buenos Aires. Hay que ver si Vidal, que es la representación más genuina, más perfecta, más acabada de una mujer de clase media, no tiene más capacidad de llevar un conflicto sindical adelante que Macri, que siempre tiene ese problema de imagen, de ser un millonario que va al conflicto porque no se da cuenta de la necesidad del otro, claro, de la necesidad material del otro. Digamos, no es lo mismo un conflicto de Vidal con los gremios que un conflicto de Macri con los gremios. Pero Macri dice, qué bien que le está yendo a esa chica. La firmeza de Vidal se mantiene. Se mantiene y le rindió. Y en las últimas encuestas hechas por todo el mundo, subió. Subió Macri también en el último mes. Entonces, este problema es el que hace que Baradel diga, yo prefiero enfrentarme con Macri y no con Vidal. Necesito urgente una paritaria nacional. Y el gobierno se la da. Consigue este fallo de la jueza Temis, que es una especie de diosa egipcia para Baradel, que le obliga al gobierno a convocar a la paritaria nacional. Y el gobierno dice, a ver un poquito. Las cautelares están para garantizar determinados derechos, en todo caso nos puede obligar a discutir el tema. No puede una jueza convocar una paritaria. Claro. ¿Qué quiero decir con paritaria nacional para los que nos están mirando? Es una paritaria que fije un salario nacional de los docentes. Y el gobierno y los gobernadores dicen, ¿por qué? Si los que pagan los salarios docentes son las provincias. Sí. Con fondos de nación también. Es cierto, con fondos de nación, pero ¿por qué fijar el piso ya está fijado? Porque además ya hubo la última paritaria nacional estableció que el piso de los docentes de todo el país es 20% por encima del salario mínimo vital y móvil para toda la economía. Bueno, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué hacerlo? Por dos razones. Primero, porque Baradel necesita de un conflicto con Macri para salir del conflicto con Vidal. Según las encuestas que ha mandado a hacer Vidal, el 70% de los maestros de la provincia de Buenos Aires hoy ya está en contra del paro. O sea que es un instrumento, un cuchillo mellado. La segunda razón que tiene Baradel para esto tiene que ver con lo que hablamos en el bloque anterior. Baradel, ¿qué ve? Ve que viene una etapa de ajuste fiscal, que va a tener una productividad política extraordinaria, aquel que se pare en una plataforma frente al ajuste fiscal en nombre de los trabajadores del sector público, y quiere ser el líder de una CTA unificada. Solo puede ser líder de una CTA unificada si él lidera la CETERA, es decir, la Confederación Nacional de los Maestros. Y la CETERA solo tiene sentido si hay una paritaria nacional. O sea, dame la paritaria nacional para que yo pueda tener la CTA, y teniendo la CTA te pueden... la CETERA, y teniendo la CETERA pueda tener la CTA. Y desde ahí ponerme en la figura de este ciclo histórico, en el nuevo Baldini, que se enfrenta a un gobierno que tiene como una de sus necesidades y objetivos la disminución del gasto público. Esto es lo que se está discutiendo en este conflicto de Baradel, que, insisto, desde el punto de vista general de la política, inspira a Macri, le recomienda a Macri una hoja de ruta que él ya quiere seguir. Para los que le dicen en su entorno, Mauricio, no, paz y amor, la gente está cansado de los liderazgos conflictivos como el de Cristina. Mira qué bien que le fue a Vidal, les contesta él, con este conflicto, y hay que ver hasta qué punto inspira o no a Cristina Kirchner, porque Baradel hoy es un satélite de Cristina Kirchner. No estoy diciendo, porque me parece que sería malinterpretar todo y disminuir la importancia que tiene toda esta jugada, decir que Cristina lo conduce o que está llevando adelante este conflicto por la lógica o la ecuación electoral de Cristina Kirchner. Pero lo que digo es, todo lo bien que le vaya a Baradel, al final acumula en la batería electoral de Cristina Kirchner y de una eventual candidatura de Cristina Kirchner. O sea que esto también hay que mirarlo desde esa óptica. Mientras tanto, esperar las elecciones del sindicato, que van a ser este año muy interesantes. Un placer, Carlos, como siempre. Igualmente, Juan. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.